Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio de Club de Lectura, donde compartiremos conocimientos, enseñanzas de nuestro maestro Shani Shaktiyananda a través de la lectura de algunos de sus artículos que están a la disposición de todos nosotros en su blog personal. El día de hoy traemos un tema que tiene conexión con lo que estuvimos conversando en la ocasión anterior, que tiene que ver con la forma como nosotros afrontamos situaciones complicadas. Nuestro maestro continuamente en muchos videos, en muchos lives, nos recuerda que la forma correcta de hacerlo es con sentimientos armónicos que permitan neutralizar las situaciones complicadas, y muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que realmente estamos sintiendo en nuestro corazón, por muchas cosas, porque a lo mejor de alguna manera nos hemos desconectado un poco de nuestras emociones verdaderas. En esta tarde vamos a poder conversar sobre los pseudosentimientos y vamos a poder aclarar un poco este tema. Entonces, sin mayores preámbulos, voy a buscar por aquí la lectura. Vamos a comenzar, mi compañera Bárbara y yo, a leer este artículo. En primer lugar, comienzo yo y luego Bárbara va a dar las conclusiones que aparecen en el artículo. Y la lectura de hoy se titula El poder de la palabra. Voy a permitirme apagar mi video. El poder de la palabra. Autor Shani Shaktiyananda. La frase que reza, la palabra tiene poder, es una de las tantas frases mal interpretadas que empoderan a las personas desde un desconocimiento de lo realmente espiritual. Si creemos, repetimos, vivimos y defendemos verdades mal interpretadas o incompletas, pues tendremos situaciones de vida sin sentido o incompletas. En días recientes llegó a mí un hermoso video de un niño que hacía un experimento escolar donde le hablaba a dos plantas para ver su desarrollo en función de las palabras que les repetía. El video era sencillo pero muy hermoso, el típico video que enamora y empodera, pero el cual necesita urgentemente una contextualización correcta. Esta experiencia de que la palabra, como expresión de un idioma, tiene la capacidad de hacer cosas, es similar a lo que planteara hace años Masaru Emoto, científico que estudió la forma en que cristalizaba el agua dependiendo de las palabras a las que había estado sometido. ¿Dónde está el problema? Si uno no cree las cosas a la primera, muchas personas tienen esa necesidad de creer, en la experiencia que cito del niño, uno se podría preguntar qué pasaría si el experimentador fuera una persona sordomuda de nacimiento, que no tiene la capacidad vocal de emitir palabras. Si bien pudiera llegar a producir sonidos similares a palabras, la vibración de las mismas no fuera muy perfecta e incluso pudiera ser distorsionada. Pero si no lo habías pensado nunca, tú posiblemente sí pienses en palabras, pero las personas sordomudas no pueden hacer ni siquiera eso. Para ellos, la palabra hablada simplemente no existe como sonido ni audible ni imaginable. ¿Acaso la frase de las palabras tienen poder no aplica a las personas sordomudas? Otra pregunta que se pudiera hacer es si las plantas tienen acaso alguna forma de sistema auditivo. La gente aceptaría que no, pero alegaría que las plantas sienten la vibración de la palabra. Con lo que vuelvo al caso de la persona sordomuda haciendo el esfuerzo de pronunciar, aunque sea de forma distorsionada, una palabra. Si el argumento es válido, las plantas sentirían la vibración pero distorsionada. Florecerían hermosas incluso con esas vibraciones distorsionadas que pueden llegar a ser incómodas para muchas personas. Y si se dicen las palabras en un idioma o en otro, supuestamente serviría igual. Cabe ahora la idea de que las plantas son políglotas.
políglotas. Serían muchos argumentos rebuscados y refutados. No niego la experiencia, pero aún ante los planteamientos anteriores no niego la experiencia. Es más, la creo porque la he hecho yo mismo. Lo que pretendo es recuperar la frase mal entendida de que la palabra tiene poder. Definitivamente, la palabra hablada, a veces distorsionadas, a veces prístinas, no debe ser determinante en el experimento del niño. Si vemos el experimento del escolar inclinándose hacia una de las plantas para alabarla y hacia la otra para insultarla, la mayoría de las personas ven o escuchan únicamente el significado de las palabras, pero definitivamente no ven el trasfondo de la experiencia. Llegado a este punto, se puede comenzar a entender que la planta no responde a las vibraciones sonoras del emisor, sino a algo más que se irradia del emisor. Eso que pudiera salir del emisor junto a las palabras, claras o distorsionadas, sean en francés o en sánscrito, son los sentimientos de quien lo dice. Asumir que los sentimientos tienen poder es mucho más acertado que decir que la palabra lo tiene. Por el mismo hecho de que los sordomudos, a pesar de no manejar los mismos sonidos que el común de las personas, sus sentimientos sí son exactamente iguales. Bien, vamos progresando. Pero algunas personas pudieran decir que las plantas no tienen forma de manejar sentimientos como lo hacen las personas, y estarían en lo cierto. Pero aún falta un paso. Realmente las emociones las sienten las personas y podemos aceptar que no se irradian, pero estas sí modifican nuestra energía vital y una parte de esta es la que se irradia a nuestro alrededor. El hecho de que como seres vivos manejamos energía vital, al igual que los animales y las plantas, es un argumento más aceptado pensar que la principal forma de interacción entre seres energéticos es precisamente a través de sus energías. La aceptación de este hecho explica que a pesar de limitaciones orgánicas, idiomáticas o físicas, todos podemos interactuar, incluso con nuestras diferencias. Entonces, nuestras energías, moduladas por nuestros sentimientos, tienen poder. Nada que ver la palabra hablada. Ok, continúo entonces. Namaste, bienvenidos a todos. Pero todavía hay un fallo. Nuevamente, muchas personas pudieran aceptar que si bien interactuamos con nuestras energías y estas son modificadas por nuestros sentimientos, a su vez, salen de nuestros pensamientos, que son los que generan palabras. Entonces, si esto fuese así, lo que se dijera o pensara correspondiera exactamente a lo que se sintiera. Si fuera tan simple como pensar bien para estar bien, nadie estaría mal en el mundo, porque muchas personas, a pesar de sus pensamientos y decretos positivos, llevan sus vidas no tan bien como desearían, aunque digan lo contrario. En esta seguidilla de pensamientos bonitos, sentimientos bonitos, realidad bonita, falla generalmente la igualdad entre el pensar y el sentir. Si pudiéramos sincerarnos y ahondar más en el asunto, nos diéramos cuenta que muchas veces lo que pensamos y lo que sentimos no tiene la misma vibración, así que la seguidilla se rompe. Les invito a buscar y leer sobre un tema que llevo presentando muchos años, desde el desarrollo místico y terapéutico, que he llamado pseudosentimientos. Un pseudosentimiento es la expresión emocional ficticia de la mente. Muchas personas creen sentir cosas que la mente les presenta como sentimientos, mientras que en realidad manejan sentimientos contrarios en su corazón, pensando desapercibidos esos sentimientos, pasando desapercibidos esos sentimientos. El tema no es sencillo y no digo que siempre existan pseudosentimientos, pero es un mecanismo de la psiquis esto de hacer creer que las cosas no están tan mal como parece o que simplemente van a estar mejor. Es parte del instinto de supervivencia, pero que no te salva del león que te viene a atacar. ¿De dónde creen que viene el positivismo o los decretos positivos?
¿Los que se expresan en los decretos son emociones verdaderas o son pseudosentimientos? De verdad, si te sintieras bien, estarías repitiendo decretos positivistas. ¿Acaso la necesidad de estos decretos no sale de algún sentimiento de miedo, inseguridad, rabia, etcétera, que se busca mantener oculto? Así que nuevamente, el hecho de que el pensamiento o la palabra como producto del pensamiento tenga poder, pues no tiene mucha fuerza. Además, dentro de este mundo que busca el bienestar, se debe recordar lo espiritual donde se establece que Dios escucha únicamente los corazones. Primer libro de Samuel 16:7. Esto saca de juego a las palabras y al pensamiento en la creación de las realidades hermosas que queremos. El origen real de la frase. Profundicemos un poco más para concluir, ya que la frase "la palabra tiene poder" tiene en realidad un origen espiritual. Nuevamente, lo que define la palabra no es una agrupación de sonidos pronunciado con alguna persona ni escrito en un papel. La palabra de Dios se refiere a los lineamientos de conducta que el mismo Dios espera que nosotros adoptemos. Y definitivamente llegamos al verdadero significado de la frase. Lo que digamos o no digamos como proceso lingüístico sí puede llegar a tener un impacto en nuestra realidad, pero nuestra realidad la podemos transformar de forma poderosa si aceptamos la palabra de Dios y vivimos según la conducta que allí se indica. La palabra tiene poder. Se debe entender como lo mandado a decir por Dios a través del Cristo, que busca modificar nuestras conductas de vida ante las situaciones que nos suceden, sí puede cambiarnos poderosamente la vida para bien. Debemos dejar simplemente de repetir cosas fáciles y comenzar a esforzarnos para vivir correctamente bajo los lineamientos de nuestro Creador. Dios les bendiga. Namaste. Shani Shakti Ananda. Y bueno, ese fue el artículo que les quisimos compartir para acomodar aquí, que les quisimos compartir hoy para conversar un poquito con ustedes. No sé, Blanquita, si tienes alguna reflexión o algo que quieras compartir sobre lo leído, ¿no? Sí, en principio la elección de este artículo tiene que ver con algo que es muy trillado realmente, ¿no? Sin decirlo, no se quiere decir de manera antipática. Muchas veces nosotros repetimos frases y decimos muchas cosas que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Fíjense que esto de que la palabra tiene poder tiene un origen bíblico y nosotros simplemente lo hemos repetido y muchas veces creemos que Dios no está en nuestros planes o que no interviene en nuestros proyectos y lo hacemos de esa manera sin conocer el origen verdadero ni qué implica establecer que la palabra tiene poder. Entonces, nos pareció, tanto, bueno, al equipo del Club de Lectura nos pareció interesante traer esta lectura porque tiene que ver con esos pseudosentimientos que hablábamos en la ocasión anterior, porque muchas veces tú sientes, por ejemplo, no sé, ay Dios mío, hay mucha pobreza en el mundo, entonces yo quiero darle mi dinero a las personas necesitadas, ay, porque esto no mejora si existimos tantas personas que hacemos esta labor tan bonita y las cosas empeoran. Porque hay que hacerse esa revisión. ¿Qué estoy sintiendo yo cuando ayudo en una de estas causas, ¿no? Si lo que quiero es reconocimiento, si a lo mejor lo que quiero es que la gente diga que yo soy chévere, eso hay que revisarlo siempre, ¿no? Y, y si nos llegamos en algún momento a dar cuenta de que no hay tanta concordancia entre lo que hacemos y lo que sentimos, ahí tenemos una explicación de por qué las cosas, esas situaciones complicadas que queremos cambiar, pues no cambian. Me gustaría ahora, no sé, Barbie, que me cuentes qué reflexión tienes tú de la lectura y que nuestros participantes nos digan por el chat o abran su micrófono para que nos cuenten qué les parece esta lectura.
Sí, exacto. Pueden comentar o escribir en cualquier momento. Sí, como dices, yo creo que es una de esas miles de ventanas que se nos abren con estos escritos de nuestro maestro, que en verdad nos hacen ver la realidad de las cosas y dices, oh, tiene lógica. Esa parte del artículo donde nos dice que bueno, que si en realidad la palabra tuviese poder, ¿por qué la realidad de todos nosotros y del mundo entero está tan mal? Si en verdad la palabra tiene poder, yo conozco miles y millones de personas y yo fui una de ellas que, que en algún momento o quizás en toda nuestra vida estuvo lleno de palabras positivas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Creyendo que con eso vamos a cambiar el mundo. Y es detenerse un poco y reflexionar en decir, ok, yo he repetido esto, estas palabras positivas y estos pensamientos positivos durante tantos años, pero ha funcionado. Y nos damos cuenta que en verdad estamos automáticos haciendo algo que ni siquiera nos está trayendo ningún beneficio, ni siquiera nos está dando un resultado. Y eso me parece súper interesante. Y, y bueno, el caer en cuenta que no es nuestras palabras ni nuestras palabras las que hacen esas realidades, sino son las acciones acompañadas de esos sentimientos. Y es allí donde dices, wow, claro, en la lectura el niño nos demuestra con el experimento, como lo dice el maestro, que en realidad la planta no cambiaba por la vibración de las palabras, simplemente lo que hacía la diferencia era la intención y el sentimiento que el niño ponía al decir lo que decía. Entonces no es hablar por hablar, sino es hablar sabiendo lo que estamos sintiendo y accionar en consecuencia de lo que estamos, de lo que queremos, ¿no? Y eso es un poquito lo que nos dice el artículo. No sé si alguien más quiere compartirnos algo, algo que les llamara la atención. Estas lecturas siempre son buenas porque uno le, como siempre digo yo, le abre esas ventanitas que tú dices, ay, ¿por qué no lo vi? Tiene mucho sentido. Iraida nos comenta en el chat: Namaste, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Un refrán sobre el positivismo y el pseudosentimiento podría ser el al mal tiempo buena cara, y no es así. En Escuela para el Alma aprendí que no es así. Si se tiene una situación que nos genera tristeza, está bien reconocer que sí está bien sentirse triste por algo que nos salga bien, por algo que no nos salga bien. Y es verdad, muchas veces nosotros decimos muchas cosas y hacemos muchas cosas y eso no está en consonante con lo que sentimos. Y es un tema que viene muy bonito acorde con lo que hablamos en nuestra reunión del club de lectura pasada, donde el maestro nos recordaba que muchas veces lo que sentimos y creemos sentir muchas veces no es lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Muchas veces hacemos cosas y en realidad el trasfondo de esa acción tiene en nosotros un sentimiento que no es verdaderamente lo que estamos expresando, tanto en palabras como en acciones, ¿no? Isadora nos comenta: gracias, chicas, por traernos este maravilloso artículo. Es impresionante cómo pasamos la vida pensando que sentimos de una manera, pero realmente no sentimos de una forma totalmente diferente. Qué importante es poder tener una persona externa, terapeuta o maestro espiritual, que nos ayude a darnos cuenta de nuestros verdaderos sentimientos. Pues es verdad. Isadora, gracias por tu comentario. Andy nos coloca: así es, creo que todos tratamos de salvarnos en esas frases cuando en verdad lo que hacen es evadir la situación. Nos cuesta detenernos a mirar dentro del corazón. Y es así. No sé si alguien más quiere compartirnos. Eh, pero yo no sé si muchas de las personas que estaban en nuestro encuentro pasado, creo que están aquí. Y, en aquella altura se comentó, ¿no? Se nombró mucho los pseudosentimientos, y en este artículo el maestro
nos da como un pequeño abreboca en realidad de lo que significa. Yo recuerdo una vez, uno de los primeros ejercicios que hice con nuestro maestro Shani Shaktiananda fue el pedir un deseo. Y creo que eso se quedó grabado en mí y me ayuda a siempre traerlo al presente para evaluarme un poquito por qué estoy haciendo las cosas y qué estoy sintiendo al hacerlas. Y él es un ejercicio que hace en uno de sus maravillosos talleres, de tantos que hace, y era el pedir un deseo. Y entonces, bueno, uno ahí se destacaba pidiendo cualquier cosa. Bueno, yo quiero salud, quiero una casa, quiero cualquier cosa. Y después te preguntaba qué sentías cuando lo pediste. Y wow, es impresionante cómo en realidad cuando hacemos esa autoevaluación, esa introspección y decir, ajá, ¿y qué sentí? Y no tiene nada que ver con nuestros deseos. Generalmente nuestros deseos están llenos de miedos, están llenos de frustraciones, están llenos de cosas teñidas totalmente discordantes con lo que queremos. Y entonces por eso entendemos por qué a veces nuestra realidad pues está tan chocadita, ¿no? No sé si Blanquita quieres comentar algo más o alguien más quiere hablar. Si han levantado la mano, no he visto por aquí. Rosario nos comenta en el chat. Buenas noches, un artículo muy importante. Me llama la atención la parte donde dice, si de verdad nos sentimos bien, ¿por qué entonces tenemos pensamientos positivos? Detrás de esto seguro está una incomodidad. Es bonito poder ver ahora de la mano de nuestro maestro. Poder verlo ahora de la mano de nuestro maestro. Pues sí, es así. Si estamos tan bien, ¿por qué no las pasamos diciendo cosas positivas, no? Es como ilógico. Parece que el artículo del día de hoy quedó bastante claro. Nuestros participantes tienen ya la idea de que muchas veces, la mayoría de las veces, la mente y el corazón van un poquito divorciaditos. A veces sí están coordinados y a veces no. No siempre. Hay veces en que sí, la mente sí coincide con lo que sentimos. Incluso lo expresamos con palabras. Tú sientes algo así muy fuerte y lo dices y actúas en función de eso que estás sintiendo, pero hay veces en que no. Y por supuesto, el maestro también nos decía que muchas veces cuando la situación está complicada, ciertamente nuestro cerebro tiene un mecanismo maravilloso de instinto de conservación que a veces trata de disfrazarnos un poquito la realidad. Y eso tal vez puede ser útil en algunos contados casos, pero la mayoría de las veces, sobre todo si nosotros nos preguntamos por qué lo que estamos haciendo no resuelve la situación, creo que tenemos que recurrir entonces a ese concepto que el maestro nos ha explicado, que son los pseudosentimientos. Yo no sé si alguien aquí se pregunta qué son exactamente los pseudosentimientos, cómo yo me doy cuenta de que me estoy sintiendo diferente a lo que en realidad siento y qué hago una vez que reconozco esos sentimientos. No sé si alguien quiere preguntar eso y aprovechemos la presencia de nuestro maestro para que nos comente, porque hay algunas preguntas que siempre son maravillosas como para que el maestro las conteste. No sé quién se anima. Sí, el maestro levantó la mano. Ah, perfecto. Creo que tiene preguntas, ¿será? Perfecto. Y por ahí otros comentarios. Vamos a seguir entonces. Adelante, maestro, cuando quiera. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, Bárbara, gracias, Blanca, por elegir este artículo y el tema sobre todo. Fíjense que los sentimientos a veces, a mí me mortifica cuando las cosas se entienden muy fácil. Porque yo no sé hasta qué punto se entendió. Yo creo que el entendimiento tiene que ser más masticado, ¿no? La información. Fíjense, es así como cuando tú comes algo y lo tragas fácil. Probablemente si no lo masticaste suficiente,
pierdes parte de los nutrientes. Me preocupa cuando la cosa se entiende demasiado fácil, cuando pasa demasiado fácil. Porque los sentimientos son algo realmente complicados. Ustedes magistralmente están haciendo los comentarios sobre el artículo y hablando sobre los sentimientos. Y lo están dando a conocer, lo están dando a entender. Pero yo quería sacar algunas pequeñas reflexiones o ejemplos adicionales, ¿no? Para ver si termina de calar en los presentes. Fíjense, una persona, vamos a suponer, Dios nos libre, estamos enfermos, nos da algo, y de repente la persona empieza, y los que están al lado de la persona, empieza, no todo va a estar bien, te vas a mejorar, vas a salir adelante, buenísimo, y la persona se llega a convencer. Ese proceso de pensamiento positivista, ese proceso de creerse las cosas positivas, ayuda. Yo no puedo decir que no ayuda. ¿Ok? Porque a lo mejor baja un poquito la tensión, la preocupación, la angustia y puede ser útil. Pero de verdad ayuda. Mire, una persona cuando está enferma y está repitiendo eso, asumimos que se mejora. ¿Ustedes creen que van a seguir haciendo cambios? Me trato de explicar mejor. Una persona enferma, más allá de curarse o de sanarse, lo que tiene es que pensar que va a tener que hacer cambios en su vida para no volver a caer en algo similar. Si simplemente se queda con las expectativas, cosa antiespiritual, que plantea un pseudo sentimiento o plantea un pensamiento positivista, la persona se sana y listo, viste el poder de la palabra, me sané, qué maravilla. Ajá, y los cambios que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, los pensamientos positivos pueden llegar a ser, en el mejor de los casos, pan para hoy y hambre para mañana. Te pueden servir en un momentito y después te derrumban cualquier intención de seguir mejorando. Lo hablo como sanador, como maestro espiritual, como ustedes quieran. Yo he visto a personas literalmente mal, pero por muchos años, manteniendo el malestar a costa de pensamientos positivistas. Porque un pensamiento positivista te empodera la creencia de que todo va a estar bien y te deprime la acción para que todo esté bien. ¿Ok? Entonces, el pensamiento positivo no es que no ayuda, es que es peligroso. Y eso es lo que quiero tratar de transmitir. Es peligroso. ¿Ok? Tú a punta de con puros pensamientos positivistas, tú puedes llegar a abandonar lo que realmente debes hacer. ¿Ok? Y eso es peligroso. A nivel de bienestar terrenal, a nivel de salud física, emocional o mental, es peligroso. ¿Ok? Tener pensamientos positivistas que cuando se te cumplan, qué bueno que se te cumplió, ya. Le asumes o le das el poder de la palabra, como la palabra tiene poder, tú no tienes que hacer más. Entonces, es complicado de verdad, es complicado. ¿Ok? Y otra cosita, si me permiten, y ya creo que hay preguntas acá, o comentarios en el chat. Otra cosa es lo que se dijo al final, que tú leíste, Bárbara, sobre el verdadero origen de esa frase, o el verdadero posible origen de esa frase de la palabra tiene poder. ¿Ok? Que si no recuerdo mal, nuestros hermanos evangélicos la utilizan. Y ellos lo utilizan en un contexto mucho más acertado que el común de las palabras. Porque para ellos es la palabra de Dios. No es la palabra hablada de cualquiera. ¿Ok? Fíjense, lo que quiero traer a reflexión, es que muchas veces extraemos cosas, frases, ideas del mundo espiritual, lo entendemos muy poco, lo llevamos
al mundo terrenal y asumimos que tienen el mismo valor, el mismo significado. Y estamos totalmente tergiversando un principio espiritual cierto. La palabra tiene poder, es un principio espiritual cierto, definitivamente, no hay discusión. Pero no como se entiende coloquialmente. Como se entiende coloquialmente, está totalmente equivocado, totalmente equivocado. Entonces, perdemos verdades espirituales simplemente por hacer traducciones e interpretaciones personales y empezar a usar frases, perdónenme, como loritos. Y una frase que puede llegar a ser tan importante para una persona espiritual, para una persona que se está esforzando por ser espiritual, mira, queda como algo simplón que todo el mundo critica como, o mucha gente critica como mentira. ¿Ok? Entonces, es tergiversar las cosas sin mala intención, simplemente a lo mejor desde el desconocimiento, desde la ignorancia, o desde el deseo de estar mejor. Pero hay que tener cuidado con esas frases que se repiten, porque a lo mejor la estamos entendiendo fuera de contexto y perdemos el verdadero valor. ¿Ok? Vamos a ver, juego para que los demás participen. Gracias, maestro. Rosaria nos dice, buenas noches, un artículo muy importante. Me llama la atención la parte donde dice, si de verdad nos sentimos bien, porque entonces tenemos pensamientos positivos. Detrás de esto seguro está una incomodidad. Es bonito poderlo ver ahora de la mano de nuestro maestro. Gracias, hermanas. Nos dice Andy, esto que dices, Blanca, me recuerda eso que siempre dice el maestro, de que tenemos que aprender a bajar las cosas de la mente al corazón. Sí, porque en el mundo de la mente todo es lindo, pero hay que ver cómo están nuestros corazones. Es importante verlo. Nos pregunta Katiuska, maestro, ¿esto de los pseudosentimientos tiene que ver también con ser honestos con nosotros mismos? Dice Ana Gaby, namaste, gracias por la lectura de hoy, chicas. Yo recuerdo que antes de llegar a nuestro maestro me la pasaba diciendo frases positivas a cada segundo, porque según las personas que seguía, motivadores, entonces me sentiría mejor si las repetía más seguido. Y lo que hacía era que me frustraba más, porque decía la frase positiva, pero mi corazón sentía otra cosa. Nos dice Andy, wow, maestro, es cierto. No había pensado en eso de la inacción que nos produce el solo pensar que todo estará bien. Ciertamente, una inacción peligrosa, como dijo nuestro maestro. Namaste, maestro, ¿por qué? Dice Isadora. Namaste, maestro, ¿por qué en la mayoría de los casos es tan difícil aceptar que esas frases positivas realmente ocultan sentimientos complicados? Buenas preguntas, ojalá nuestro maestro nos pueda contestar. Y dice Andy, maestro, ¿cuáles serían las formas de comenzar a sentir de verdad? Hay bastantes preguntas para nuestro maestro, ojalá nos pueda contestar. La primera es que si esto de los pseudosentimientos tiene que ver con ser honestos con nosotros mismos. Que por qué nos es tan difícil entender que detrás de esas palabras bonitas hay un sentimiento complicado. Mira, ser honesto consigo mismo, cuando se habla de pseudosentimientos, es casi que imposible. Casi que imposible. ¿Por qué? Porque la mente realmente se lo cree. Si la mente, ante un corazón que no aprendió a expresarse, atentos, ante un corazón que no aprendió a expresarse, la mente tiene que tomar también, tiene que tomarse la atribución de sentir, eso es un pseudosentimiento, lo que sale de una mente que tuvo que tomarse la atribución de sentir porque el corazón aprendió a no expresarse. Cuando la mente crea el sentimiento, es un pseudosentimiento, cuando la mente crea el pseudosentimiento, la mente pierde la capacidad de darse cuenta que es un pseudosentimiento, porque es la propia creación de ella. ¿Ok? ¿Qué sucede? Voy a poner un ejemplo sencillito, una metáfora sencillita, perdónenme si no es muy clara.
Ustedes, damas, es como que cuando ustedes se maquillan sin un espejo delante. Y ustedes estarán seguras cómo quedaron. A lo mejor si tienen mucha experiencia, vamos a suponer que ustedes no se van a maquillar para lo cotidiano, sino se van a maquillar, se tienen que maquillar por una fiesta. Es muy difícil darse cuenta si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Siempre se necesita un espejo delante. Y un espejo no quiero decir que sea algo que te refleje, ¿no? Sino un tercero delante que te pueda decir, ¿vas bien o vas mal? El delineador no va por allí, este color no te queda, no sé, la sombra te lo pusiste mal, algo te lo tiene que decir. ¿Qué sucede? No cabe entonces, Katiuska, el hecho de ser sincero con uno mismo. La mente no crea pseudosentimientos por mala, ¿ok? Sino lo crea por necesidad. Cuando una persona, y ahí voy con lo dice ahora, cuando una persona es muy mental, ay, qué mala, qué persona bicha. No, ser muy mental no te hace una persona mala. Ser muy mental te hace una persona que simplemente has tenido que vivir muy apegada a la sociedad, muy apegada a la cultura occidental sobre todo, y la sociedad y la cultura occidental te exigen ser mental. Más nada. El ser mental también es una necesidad de supervivencia. Entonces, si tú eres muy mental, ¿cómo vas a darte cuenta que la mente está haciendo algo que no corresponde? Repito, no se puede. No es una cuestión de sinceridad consigo mismo y no hay forma real de darse cuenta. ¿Qué hace a lo mejor un externo? ¿Me pongo yo como maestro espiritual o me pongo yo como terapeuta? Yo escucho a la persona y de alguna manera, con preguntas inteligentes, vamos a decir así, se puede llegar a la conclusión, como el ejemplo que puso Bárbara. Se puede hacer ver a la persona, mira, tú me estás diciendo esto, pero en realidad me estás sintiendo esto, según tus propias palabras. Pero eso generalmente se hace post-mortem, que después que pasó la situación. Cuando estás en una situación y la mente está trabajando con pseudosentimientos, la persona no lo ve. Y muchas veces la persona tampoco lo acepta cuando uno se lo dice, cuando es el momento. Por eso digo que se tiene que hacer a posteriori. No lo acepta. Además, quizá ahora requiere la identificación de los pseudosentimientos, requiere un proceso lógico interesante. Que no quiere decir que las personas no tengan una capacidad lógica, ¿no? Una capacidad analítica. No quiero decir que no lo tengan. Quiero decir que en una vida muy mental, ajetreada, donde la mente tiene inclusive que ocuparse de los sentimientos, el tiempo para la lógica y para el análisis no se tiene. No se tiene. ¿Ok? Entonces, estamos viviendo en un estado de supervivencia. En un estado de supervivencia. No hay otra cosa que hacer. Dije al principio que los sentimientos también vienen el origen. Este concepto, esta otra forma de ver el concepto de sentimiento, que es la necesidad de la mente de asumir el sentir, porque hay un corazón que no se puede expresar. Vamos a ubicarnos todos, ubíquense ustedes. ¿Cuál es la forma? ¿Cuáles son los escenarios, ¿ok?, que la sociedad te propone para que tú sientas? Ninguno. El llorar no es sentir. El llorar es una medida desesperada de queja. ¿Ok? Y la sociedad y la cultura ni siquiera te permite esa medida desesperada de queja. No llores. Tienes que ser fuerte. Supéralo. No está pasando nada. No seas ridículo. No seas ridícula. ¿Ok? No llores por ese hombre. No llores por esa mujer. Te suprime inclusive la expresión de emergencia que producen los sentimientos. Cuando tú vas a optar un cargo, un trabajo, un empleo,
tú en tu hoja de vida tú pones capacidades emocionales. No. Son todas capacidades intelectuales. ¿Ok? Entonces, definitivamente hay una función deficiente de nuestros sentimientos. Si nos duele algo y lloramos, eso no es una función eficiente, eso no es una función de emergencia. Y si nos alegramos porque nos pasa algo muy, muy bueno, tampoco es una función normal, porque normalmente no nos pasan cosas excelentemente buenas. Entonces, en una función emocional normal no entra ni el llorar por un dolor muy grande, ni el bendecir por una cosa muy bonita. En lo cotidiano no estamos entrenados para trabajar con nuestro corazón, con nuestros sentimientos. ¿Ok? Cuando sale algo emocional, porque automáticamente utilizamos nuestra lógica. No, pero no tengo que hacerlo así. No, mejor voy a hacer esto. No, voy a cambiarlo. No puedo. No me puedo quedar así. Tengo que salir de esto. La mente siempre trata de opacar a los sentimientos. ¿Sí? Porque fue entrenada para eso. Porque si nadie te va a aplaudir los sentimientos, la mente dice, ¿para qué los usas? Déjame a mí tomar posesión de todo lo que tú eres, inclusive de tus sentimientos, que a mí, si yo lo hago bien, sí me aplaude. Lo que yo haga, sí aplica. Para bien o para mal. Cuando una persona hace algo mal, ¿ok? Lógicamente mal, ¿ok? ¿Acaso se le considera qué sentía en ese momento de hacerlo? No, se le pecha por lo que hizo. Pero los sentimientos no aplican. ¿Okay? Estoy tratando de mostrar o de presentarles las razones por lo cual un sentimiento puede estar, un corazón puede estar imposibilitado de expresar sentimientos. La sociedad no los avala. Y en ese sentido, pues, llámalo la sociedad, la cultura, la era moderna, lo que tú quieras. En ese sentido, la mente toma posesión. ¿Se sana por dónde? ¿Por la mente o por el corazón? Por el corazón. Por eso hay personas que no logran sanar casi nada. ¿Ok? No sé si más o menos pude explicar las dos en una. Creo que había otras, ¿no? Namaste, sí, maestro. Había otra de Andy. Bueno, yo luego le hago un comentario eh, sobre lo que acaba de decir ahora. Mientras estaba hablando, el artículo también comenta que, bueno, cita una parte de la Biblia en Samuel donde dice que Dios escucha nuestros corazones, ¿no? Entonces eso también es un poquito de que las personas creen que pidiéndole a Dios, desde nuestros pensamientos y nuestras frases bonitas, pues nos va a escuchar y la verdad es que no es así, es lo que sentimos. Y eso también es una parte que a mí me hace siempre wow, así lo lea muchas veces el artículo, ¿no? Uno cae en cuenta de que la manera de comunicarse con Dios es por ahí, por nuestro corazón, y no por nuestras palabras o por nuestras acciones sin modificar nuestra vida, ¿no? Sí, definitivamente así es. Todo esto tiene el fundamento espiritual, que es el fundamento básico para vivir. Aquí no hay que inventar nada. Si uno se remite a lo que son sagradas escrituras, sale todo el correcto vivir, todo como deberíamos vivir. La otra pregunta, creo que era la de Andy, que preguntaba, maestro, ¿cuáles serían las formas de comenzar a sentir de verdad? Bien, fíjate. Hay una forma básica que no es solo para comenzar a sentir, porque te ayuda en todo, que es quitándole el control a tu mente. Cosa importante, cosa difícil. Quitándole el control a tu mente. ¿Cómo tú llegas a quitarle el control a tu mente? Meditando. La meditación tiene muchos trasfondos y tiene orígenes que no son necesariamente mentales.
Pero hoy en día la meditación se usa como una forma de calmar la mente. Pues está bien. Se pudiera usar para cosas más interesantes, pero bueno, está bien. Con eso ojalá lo consiguieran porque fuera suficiente para el común de las personas. Si tú meditas, lo que la sociedad, la modernidad, la cultura logró hacer, que fue empoderar a tu mente, cosa que ya estamos viendo que no es nada eficiente ni productivo. Lo que la sociedad logró hacer, que es empoderar a tu mente, con la meditación le empiezas a restar ese poder. Y por equilibrio en tu funcionamiento, en tu ser terrenal, los sentimientos pueden comenzar a salir, pueden comenzar a retomar. Es literalmente destronar a la mente para que se entronen los sentimientos. Eso es ideal. ¿Qué pasa con eso? Tú puedes decir, Andy, ay, maestro, pero eso es fácil. ¿Qué pasa con eso? Mira, desde que uno nace, ¿okay? Desde que ustedes nacieron, papi y mami, desde papi y mami se han ocupado todos de hacerte ver inteligente. A los niñitos se les aplaude cuando sienten bonito o cuando dicen sus primeras palabras. Cuando dicen sus primeras palabras. A los niñitos se les aplaude cuando hacen cosas inteligentes, cuando hacen cosas que parecen adultos, cuando empiezan a hablar claritos, cuando aprenden a leer algunas palabras, cuando empiezan a razonar, cuando son curiosos, todos procesos mentales. Y el niño nace sin conciencia, porque esto es un proceso subconsciente. El niño nace entendiendo que mientras él más utilice su mente, más lo aplaude. ¿Ok? Entonces, desde que ustedes nacen, desde que cualquier persona nace, se comienza a empoderar a la mente y es un empoderamiento que no termina. Entonces, ustedes llegan a 20 años, llegan a 30 años, llegan a 40 años, llegan a 50 años de empoderar a la mente, ¿ok? La sociedad, los papás, los amigos, los novios, las novias, empoderar a la mente, 40 años. ¿Cuánto te va a tomar desempoderarla? ¿Un mes? No. Y ese es el gran problema de la meditación, que muchas personas la asumen desde una motivación real y bonita, y al mes, a los 2 meses, a los 6 meses de una práctica humilde de meditación, ella dice, no me está sirviendo la meditación. Ya va, espérate. Tienes 40 años empoderando tu mente, poniéndola en el trono, en cada acción que haces. Meditando una vez a la semana lo vas a lograr en 2 meses. No. ¿Ok? La meditación es indispensable para empezar a sentir, para que la mente empiece a dejar de manejar los sentimientos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le vas quitando prioridad a la mente y la empieza a tomar los sentimientos. Pero el gran problema es eso. La meditación hay que hacerlo con constancia y perseverancia. La meditación es algo que los beneficios de la meditación se van obteniendo con los años, no con las semanas ni con las horas de meditación. ¿Sí? Hay cursos de meditación que te ofrecen conquistar ese arte con 40 horas de meditación. Dios santo, qué forma de engañar a las personas. Perdónenme. Qué forma de engañar a las personas. ¿Okay? Lo que tú construiste en tu vida en 20, 30, 40, 50 años, no lo vas a revertir en 40 horas. ¿Ok? 40 horas no es ni siquiera una semana laborable. Entonces, la meditación fue, pero la meditación con constancia y perseverancia. ¿Ok? Dándole de forma incansable.
¿Ok? Y la mente va a empezar a bajar gradualmente prioridad y los sentimientos van a empezar a surgir. Y uno ahí se da cuenta de cosas bonitas, ¿no? Las manifestaciones de las personas que han llevado años meditando conmigo son manifestaciones que apuntan a que el corazón se hace mucho más presente en sus vidas. Y es real, y es totalmente real. No lo estoy diciendo porque lo dicen los libros, lo estoy diciendo porque lo he vivido como monitor de meditación. ¿Ok? Y la meditación es lo primero que uno debería hacer. ¿Cuál es el otro, Andy? ¿Cuál es la otra forma? La meditación es lo primero, no porque sea lo más de mayor impacto, sino es porque lo que cualquier persona puede hacer. Pero una segunda cosa que se puede hacer para empezar a sentir es crecimiento espiritual. Ay, maestro, otra vez usted y su crecimiento espiritual. Voy a explicar por qué. Si yo digo que las personas son muy mentales, porque estuvo toda su vida sumergida en un escenario donde se le aplaudía a la mente, ok, voy a usar lo mismo, pero al revés. Si la persona se sumerge en un escenario donde la mente no es importante, revertimos el proceso. En un escenario de crecimiento espiritual, la mente no es importante. ¿Es necesaria? Sí. ¿Es importante? No. La mente es protagónica en un escenario de crecimiento espiritual, ni remotamente. Ni remotamente. Cuando una persona comienza a estar en un escenario de crecimiento espiritual, que significa estar de la mano de un maestro espiritual, cuando una persona comienza a estar en un escenario de crecimiento espiritual, les repito que no significa hacer cursos con el maestro, o ir charlas con el maestro, o ver videos del maestro, eso no es estar en un escenario de crecimiento espiritual. Estar en un escenario de crecimiento espiritual implica convivir en actividades cotidianas con el maestro, aunque sea a la distancia. La mente va a tener que comenzar a soltar. Si quiere mantenerse al lado del maestro espiritual, si quiere mantenerse en el escenario espiritual, la mente va a tener que ir soltando. Entonces lo que estamos tratando es revirtiendo. Lo que una vez te empoderó, tu mente, inclúyete en un correcto escenario de crecimiento espiritual y la mente va a tener que soltar. Y las personas empiezan a sentir. En crecimiento espiritual es indispensable que los sentimientos empiecen a quedar de lado. Porque tenemos muchos que sanar. Y nosotros sanamos desde el reconocimiento emocional de lo que estamos sintiendo. Si trabajamos con sentimientos es imposible sanar. Es imposible sanar. La mente no sana nada. Si le vendieron lo contrario, lo siento. ¿Ok? La mente no sana nada. ¿Ok? Los sentimientos es el terreno ideal para sanar. Lo dijo Blanca. Hay veces contadas en que los sentimientos y los pensamientos van de la mano. Pero eso no es la mayoría de las veces. ¿Qué hago yo? Como no es la mayoría de las veces, dejo mi pensamiento de lado, dejo mi mente de lado y empiezo a trabajar únicamente con mis sentimientos que no fallan. ¿Quedó claro, Andy? ¿Otra pregunta? Sí, gracias, maestro. Otra pregunta. Bueno, tenemos otro comentario aquí que dice: Namaste, maestro y hermanas. A muchas personas les cuesta afrontar sus sentimientos no agradables. Creo que es porque anhelan o creen sentirse bien, por temor a enfrentar lo verdadero. Pues sí. Así es. Sí. Aldo nos comenta: buenas tardes, muy interesante la lectura. Lo veo en un compañero de trabajo con sobrepeso, que siempre cambia de dieta diciendo que quiere bajar de peso. Nunca lo consigue porque su verdadero placer es comer sin límites. Así es. Sí. Por aquí tenemos... Si me permites, Bárbara. Sí, maestra. Si me permite, fíjense, para Aldo, está muy buena la reflexión, ¿no? Fíjense que cuando hay sobrepeso, lo hablo como sanador ahora, el sobrepeso está ligado
principalmente a asuntos emocionales. Entonces, la mente puede decir, sí, quiero bajar de peso, pero la comida le sirve para sus asuntos emocionales no resueltos. ¿Ok? Muchas veces para sanar sobrepeso, uno tiene que llevar la conciencia mental a la conciencia emocional y hacer ver a la persona cómo se está sintiendo. ¿Okay? Eso es lo que dice Aldo, es un ejemplo totalmente claro, en que los sentimientos, que puede ser un sentimiento de baja autoestima, un sentimiento de rebeldía, cualquier sentimiento pueden guiar a un sobrepeso, sentimientos complicados. La mente no se da cuenta que eso está. La mente simplemente dice, sí, es lógico, por mi salud tengo que cambiar mi alimentación, tengo que bajar de peso, vamos a darle. Pero los sentimientos lo necesitan. Entonces, no se puede sanar desde la mente, en este caso tampoco, sino hay que llegar a los sentimientos y por allí comenzar a hacer el trabajo. Gracias. Gracias, maestro. Otro comentario por aquí, el de Daxi, que nos dice, Namaste, gracias hermanas, este maravilloso escrito nos despierta ante lo que se esconde detrás de esta frase tan utilizada. Gracias, maestro. Por aquí tenemos otros comentarios. Ana Yuri nos dice, Namaste, buenas tardes. Gracias Blanca y Bárbara por este artículo tan importante. Maestro, los pseudosentimientos son los que nos impiden que la ley de atracción funcione. Voy. Sí. Sí. Hay cantidad de gente tratando de crear su realidad con pensamientos bonitos y la realidad no le llega a cambiar. Entonces, tratar de manejar, la cultura es tan fuerte, la cultura occidental es tan fuerte que plantea que uno puede modificar o que uno puede jugar o actuar con una ley universal desde la mente. Dios, eso es una aberración mística. Realmente la única forma en la que tú puedes interactuar con las leyes universales es desde tus sentimientos. Entonces, si una persona vive en función de pseudosentimientos, nunca va a tener un control real de su vida. Porque el control real, si lo queremos llevar a leyes universales, lo está manejando desde los sentimientos. Y si no se da cuenta qué es lo que está sintiendo, sino que cree sentir cosas, el control es caótico. ¿Ok? A veces le pasan así cosas que proyectó y la mayoría de las veces no. Le pasan muchas veces todo lo contrario. Entonces sí, los pseudosentimientos evitan que efectivamente mejoremos nuestra vida con ley de atracción. Ojo, y con ley del karma también, y con ley de correspondencia también, con cualquiera. Es verdad, maestro, nos friega todo por todos lados, los pseudosentimientos. Ana Yuli nos dijo, Namaste, buenas tardes, gracias por el importante artículo. Yo practiqué por mucho tiempo en decretos positivismo, en el momento hacía efecto, pero al tiempito volví a sentirme como antes y se sentía mucha frustración, terminaba peor. Con el maestro aprendí que lo que sientes es lo realmente importante. Así es. Iraida nos dice, sí, maestro. Permíteme, déjame abrir esto acá. Permíteme un momentito. Fíjate lo que dicen ellos, ¿no? Que lo que se siente es lo realmente importante. Yo voy a ampliar más esa frase. Lo que se siente no es lo realmente importante, es lo que realmente tienes que trabajar. Eso es lo que tienes que trabajar. Las personas trabajan en su pensamiento. Bueno, claro, sí, trabajan en tus pensamientos para que no se gasten, ¿no? Para que no te desgaste. Pero mejora todo lo que tú quieras, tus pensamientos y tu vida probablemente no cambie. Mejora un poquito los sentimientos y tu vida empieza a cambiar en mucho. ¿Okay? Porque tu vida está guiada por los sentimientos, no por el pensamiento, no por la mente. Entonces, esa importancia que tú bien citas definitivamente
lo que son importantes son los sentimientos. No es una importancia nominal, no es una importancia porque, ay, qué lindo. Es una importancia vital. Los sentimientos te pueden construir o te pueden destruir la vida. Y muchas personas tienen la vida destruida porque no están conscientes de sus sentimientos, creyendo que todo le va a ir bien. ¿Ok? Ya, disculpen la interrupción. No, maestro, nada que ver. Muchas gracias. Por aquí, Iraida nos dice: Namaste, maestro. Blanca, no sé si puedes seguir tú por la bulla. Ajá. Tiene hambre. No es que escucho bulla y nada. Sí, Iraida nos dice: Namaste, maestro, qué bonito que mencionan lo de la meditación. Anoche en su live hizo mención de que el público también puede participar los sábados también. Es genial porque conozco personas que por su trabajo se les dificulta aprender meditación evolutiva de lunes a viernes. Gracias. Ya el maestro nos dirá si estas cosas. Maestro, sí, las meditaciones de los sábados, que son las meditaciones entre el maestro y los discípulos, de los devotos, son meditaciones bastante fuertes, intensas, de mucha enseñanza espiritual. A veces, cuando llega una persona de afuera y dice, ay, yo sale de la meditación, yo no entendí nada. Pero más allá de entender o no entender lo que se habla allí, porque como es maestro de discípulos, maestros devotos, hay contextos previos en la enseñanza que se da los sábados. La mayoría de las veces está disponible para las personas. Sí. Tienen que escribir a @guruseva.be y por allí. Y pueden asistir a discreción. ¿Sí? Hay un costo mínimo para cada meditación, pero pueden asistir, si este sábado puedo, el otro sábado no puedo, pueden hacerlo a discreción. Y los mismos que están los martes en las meditaciones evolutivas deberían hacer. Es el hecho de meditar. Por supuesto que es todo un proceso donde hay un aprendizaje que solo se hace haciendo meditación, meditando. Pero el hecho solo de meditar ya es ganancia, aunque no se sepa meditar. La persona me dice, es que yo no sé meditar, pero no importa, ven a meditar con nosotros. ¿Okay? Sumergirse en el escenario donde hay personas que sí saben meditar es beneficioso para las personas. Lo que estoy diciendo es que a pesar de que los sábados sean de expertos meditadores, cualquier persona puede venir y se va a ver beneficiada de manera que ni siquiera lo imaginaba. ¿Ok? Porque es un escenario full, es un escenario intenso de meditación. Meditaciones mántricas son la grandísima mayoría que hacemos, pero bien vale la pena, bien vale la pena. Muchísimas gracias, maestro, por la información sobre la meditación. Importante tomarla en cuenta. La invitación para todos para que estén en estos grupos de meditación que son maravillosos. Y continuamos con los comentarios. Nos dice Ginora: maestro, cuando un familiar está pasando por situaciones complicadas y uno siente rechazo hacia lo que vive, ¿cuál pseudosentimiento se puede estar manifestando? Vamos a dejar esa pregunta ahí para el maestro. Nos dice Andy: me siento identificada con Ana. Hasta que llegué a usted no había sabido abrazar mi vulnerabilidad. Ahora ser vulnerable es algo que ya no me importa. Y es que asociamos los sentimientos con ser vulnerables y eso no está bien. Eso, Ana Yuli dice: sí, maestro, gracias. Nos pregunta Ginora: maestro, una persona que persigue a su expareja por no superar la separación, ¿cuál pseudosentimiento se está manifestando? Ya tenemos dos: el rechazo hacia lo que vive un familiar y perseguir a la pareja. Ya le vamos a preguntar al maestro. Dice María Alejandra Linares: namaste. Por ello agradezco siempre poder conocer a nuestro maestro, poder llegar a Escuela para el Alma, pues por años estuve estudiando metafísica y asumí como estilo de vida lo que allí explicaban. Y uno de sus principios es el mentalismo. Yo lo conozco, pero todo es mental, aseguran allí. Cuando llegué al tercer tema de los pseudosentimientos de la Escuela para el Alma, fue un real abrir
de ojos, pues como psicólogo sé que por más que podía decretar cosas y repetir frases positivas, en realidad detrás de ellos sentía cosas opuestas. Incluso llegué a creer que para evitar que una situación sucediera, mejor era no pensar en eso, muy típico, ¿no? No pienses en eso para no atraerlo, cuando en realidad hoy entiendo que hasta que no atienda ese sentimiento, nada cambia. Piense o no en ello, no es la mente la protagonista, sino los sentimientos. Este tema se ha vuelto fascinante para mí porque, como mencioné, fue un verdadero despertar, así como todo lo que he podido aprender para desaprender, aprender para desaprender, de la mano de nuestro maestro. No hay palabras que puedan describirlo. Muchísimas gracias, María Alejandra. Y por último tenemos a Iraida, que nos dice: muchas gracias, maestro, por sus comentarios sobre la meditación para quienes aún no han iniciado esta bonita oportunidad. Entonces, maestro, le tenemos preguntas en relación a cuál es el pseudosentimiento cuando alguien está atravesando una situación complicada y uno siente como una suerte de rechazo. ¿Qué pasa con esas personas que persiguen a sus parejas? Y creo que ya nada más. Sí. No es fácil decir con una sola característica cuál es el pseudosentimiento detrás de. En principio, porque pueden haber varios pseudosentimientos. ¿Okay? O mejor dicho, ¿cuál es el sentimiento real, no el pseudosentimiento? Porque pueden haber varios sentimientos y se expresan en una sola acción. Pero por ejemplo, cuando uno rechaza la situación de un familiar que está enfermo, puede ser un miedo a uno vivir la misma experiencia. ¿Ok? Y la mente te lo puede argumentar de cualquier manera. ¿Ok? No, vamos a dejarlo tranquilo. Una persona puede estar enferma, un familiar. No, vamos a dejarlo tranquilo. Él se puede recuperar, o ella se puede recuperar. No. Vamos a que lo atienda otra persona. Yo no estoy preparado. Y definitivamente puede estar marcando un miedo. Un miedo, lo mismo lo que dijo Andy, a la vulnerabilidad, ¿no? A sufrir de lo mismo, a cualquier cosa. Pero habría que investigar un poquito más, Ginora. Y una expareja, ¿ok? O una persona que persigue a su expareja porque no ha podido superar el término de la relación, puede ser una baja autoestima, ¿ok? Un no querer ser comparado con otra persona, ver qué está haciendo. O sea, pueden ser celos, simplemente cualquier persona puede decir, no, es que tú eres celosa. Y bueno, sí, eres celosa, pero ¿cuál es el trasfondo de los celos? El trasfondo de los celos puede ser que si él consigue a otra persona y disfruta más que lo que disfrutaba con su pareja, con su expareja, mira, se va a sentir mucho peor, se le va a bajar la autoestima o se le va a seguir bajando más la autoestima. Es complicadísimo. Te lo estoy respondiendo al vuelo porque se necesitaría un análisis bastante más profundo para ver. Detrás de una acción, Dinora, de cualquier persona, definitivamente puede haber un mundo de razones. No es tan fácil verlo. Para eso para eso es que se ofrecen las terapias. Vamos a ver, estás pasando por esta situación. Perdón, vamos a hacer un análisis completo de la persona para ver cómo podemos ayudar. Y en dos personas que pareciera estar actuando igual en una situación particular, pueden haber razones totalmente diferentes. ¿Ok? Pero se tendría que hacer un análisis. Por eso el tema de los pseudosentimientos es muy difícil de evaluar a nivel personal. Es muy difícil de darse cuenta que se está actuando con pseudosentimientos. Porque es muy complejo. Detectar un pseudosentimiento puede llegar a ser bastante complejo. ¿Ok? Y permíteme, Blanca, lo que contaba María Alejandra, que yo adoro a los psicólogos. Tengo requistas míos formadas desde hace años psicólogos. Tengo bonitas amistades psicólogos. María Alejandra, que es discípula mía, querida psicóloga. Me fascina cuando un psicólogo empieza a cotejar, a evaluar, ni siquiera a creerse, pues bueno. Todo lo bonito que han aprendido, porque la psicología es senda ciencia, todo lo bonito que se ha aprendido y empezando a aderezar con estas cosas, ¿no?
Y en función de eso, María Alejandra, yo muy pronto voy a establecer un nuevo título, ¿ok? Que no es psicólogo, sino sentimentólogo. Porque es necesario. ¿Okay? El abordaje, no desde la parte psicológica, que es indispensable para muchos casos, pero el abordaje no solo de la parte psicológica, sino de la parte de los sentimientos, como entidades aparte de la psiquis. Esos son los sentimientos. Porque muchas veces, no lo digo tú, muchas veces los psicólogos tratan los sentimientos, pero en realidad lo que están tratando son los sentimientos. Y el alcance es pobre. El alcance es pobre. Un psicólogo, los sentimientos que ve son probablemente pseudosentimientos. Y nadie sana con los pseudosentimientos. ¿Okay? Nadie sana. Pero si empiezas como psicóloga de verdad a estudiar y tratar a esa entidad totalmente diferente, separada de la psiquis, hoy la efectividad ayudando a las personas es muchísimo más. Gracias. Sí, maestro, aquí María Alejandra está interactuando mucho con sus palabras, maestra, interesantes también. Ciertamente sí, la psicología es la base para nosotros empezar a sanar. Si empezamos a querer sanar lo que tenemos por dentro, evidentemente un buen psicólogo como María Alejandra nos puede atender, nos puede analizar. Dice María Alejandra, maestro, ¿podríamos decir que la rabia puede ser un pseudosentimiento, siendo una máscara para no mostrar lo que hay detrás de ella, como el miedo, la tristeza o el dolor? Y luego dice algo chéverísimo, maestro, creo que te va a dar mucha alegría. Mis terapias, maestro, hoy en día han dado un vuelco. Ya no me ocupo de sus pensamientos, en primer lugar, pues voy directo a los sentimientos. Antes analizaba mucho su pensamiento, ya no. Hice una reestructuración gracias a lo que he aprendido por usted. Y dice Ginora, muchas gracias, maestro. Gracias, Blanca y Gardi, por este espacio tan bonito. Y Bárbara nos dice por aquí que María Alejandra va a ser una psicóloga integral. No está en el chat, pero me llegó, y es así. María Alejandra, felicidades por estar combinando en este momento todo ese conocimiento con todo lo que estás aprendiendo del maestro. María Alejandra va a ser la primera sentimentóloga, no sentimentóloga. No sé, ya le buscaremos un nombre bonito. Sí, María Alejandra, tu pregunta. El miedo muchas veces es una máscara, ¿ok? Que esconde muchas cosas. Los sentimientos son una máscara que esconde muchas cosas, pero no es el tema de esconderlo porque sí, vamos a esconderlo. No, es un proceso automático. Los sentimientos no buscan esconder a nadie. ¿Ok? No hay una estructura psicológica detrás que voy a esconder porque es malo. No. Los sentimientos surgen como una necesidad de un ser que tiene sus sentimientos un poco deprimidos no, que no se expresan. ¿Okay? Y sí, el miedo muchas veces es el argumento. Esa es una de las cosas. Fíjate un poquito, hablando con lo que Ginora había dicho. Dos personas pueden sentir miedo ante una situación y el origen de ese miedo puede ser totalmente diferente. ¿Okay? De por qué les da miedo puede ser totalmente diferente. Y fíjate, María Alejandra, un dato. Qué bueno que estás integrando a toda tu formación los sentimientos. Cuando tú llegues a integrar las energías, ahí te vas a dar cuenta de lo que significa de verdad el ser humano. Si grandiosamente tienes todo el conocimiento de nuestra mente, ahora estás empezando a tener conocimiento de las emociones. Cuando tengas el conocimiento de las energías, nadie te va a detener en ayudar a la persona, te lo aseguro. Maestro, yo quisiera hacer una pregunta en función de todo lo que hemos conversado esta tarde, y es que si ante cualquier situación
lo más aconsejable sería suponer a priori que lo que estamos sintiendo es un pseudosentimiento. Sí, sí, Blanca, no es descabellado en lo más mínimo, porque en un altísimo porcentaje va a ser un pseudosentimiento. ¿Ok? Entonces, está chévere tu propuesta de asumir a priori ante cualquier problema que lo que estás sintiendo es un pseudosentimiento, y eso a lo mejor te puede llevar a una reflexión un poquito más profunda. ¿Ok? Porque ¿cuál es el problema? El problema es que si tú juras que lo que estás sintiendo es verdad, ¿para qué vas a reflexionar? Y si no reflexionas, no sana. Entonces, partir de esa idea que tú planteas, que me parece excelente, de que sí, no, espérate, esto que estoy sintiendo a lo mejor no es la verdad, déjame investigar un poquito más. Es un primer paso, sería un primer paso hermosamente importante para sanar. Muy bueno. Sí, un poco en función de lo que usted también nos decía en relación a que, sí, bueno, generalmente solemos pensar, asumir toda situación de una manera muy reactiva y lo que hablábamos de las frases positivas es que son peligrosas porque nos impiden hacer cualquier acción de mejora. No, todo está bien, no importa, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo nada que sanar, yo estoy perfecto, soy un ser de luz maravilloso. Eh, nos paraliza completamente para tomar acciones de mejora. Yo sí creo que nosotros debemos buscar ese mejoramiento continuo. Lo dicen las empresas, lo dicen las instituciones, nosotros mejoramos continuamente, entonces si ellos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Todo tiene un ajuste. Bueno, seguimos aquí con los comentarios. Yo creo que ya podemos ir cerrando esta tarde. Dice María Alejandra de nuevo, gracias maestro y a mis hermanas por este espacio. La lectura de hoy simplemente maravillosa. Bueno, nos alegra mucho que un psicólogo diga que los pseudosentimientos son interesantes. Es maravilloso. Bueno, yo creo que ya no tenemos más comentarios en esta tarde de hoy. Esperamos que con todo lo que hemos conversado con el maestro no haya sido así tan de buenas a primeras que aceptamos el tema de los pseudosentimientos. Entendamos entonces que es todo un universo, que hay muchísimos sentimientos que se pueden, o pseudosentimientos que se pueden estar escondiendo detrás de esa forma como nosotros asumimos las situaciones complicadas, y esto entonces ya nos empieza a dar como un panorama más amplio de lo que estábamos hablando desde hace 15 días en relación a cómo nosotros afrontamos nuestras situaciones complicadas. Entonces, bueno, tomemos en cuenta, detengámonos un momento a pensar, es muy probable que lo que yo esté sintiendo sea un pseudosentimiento. Y con eso nosotros ya pudiéramos a lo mejor empezar a tomar otras acciones para resolver esas situaciones complicadas. Ese ha sido, digamos, nuestro objetivo en nuestro club de lectura, compartir con ustedes este conocimiento tan importante que viene de y estas enseñanzas, más que un conocimiento, que viene de estos artículos de nuestro maestro que están en su blog a disposición de todos nosotros. Les invitamos a revisarlos. Podemos compartir por el chat entonces algunos artículos que son complementarios, que nos pueden ayudar a profundizar en este tema, y los esperamos para la próxima oportunidad dentro de 15 días. Pronto estaremos publicando nuestro calendario para que nos podamos organizar, para que ustedes puedan agendarse mucho mejor y estar al tanto de nuestras actividades. Bueno, nuestros comentarios. Gracias, hermanas y maestro, por este espacio, dice Ana Julie. Daxi dice, muchas gracias, maestro, hermanas, hermoso encuentro. Ginora, excelente, estuvo maravilloso, muchas gracias. Yanioska, gracias, Blanca, Bárbara, maestro, por este espacio. Laura, gracias, maestro, gracias, Blanquita y Bárbara, por este espacio, esta lectura de hoy. Namaste, buenas tardes. Andy dice, gracias, Blanca y Barbie. Gracias al maestro por respondernos. Sí, la interacción con el maestro es maravillosa, que nos cuente
de los artículos y nos dé las respuestas que estamos buscando es siempre maravilloso. Namaste. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia en este espacio. Namaste. Namaste. Gracias, maestro. Gracias, Blanca. Nos vemos en 15 días.